Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 35 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le quiero mencionar que hoy esta es la última sesión de nuestro módulo, por lo que lo invito a reforzar sus conocimientos para efectos de cada una de las actividades de aprendizaje que se hayan desenvuelto en cada una de las sesiones. Asimismo, también la consulta que debe tener con su tutor para efectos de reforzar conocimiento y el cuaderno de trabajo, que es fundamental para el desarrollo mismo. También no se le olvide de estudiar para su examen final, ya que con esta sesión finalizamos exitosamente nuestro módulo. Antes de dar inicio también a la sesión, le quiero comentar lo que vimos sesión anterior para efectos de ir a reforzar el conocimiento. Estábamos viendo el tema de finanzas bursátiles. Veíamos un tanto lo que era el aspecto del mercado de derivados, ¿sí? En un momento dado la parte de estar haciendo las operaciones en el sentido de qué tan importante es el mercado de derivados dentro del mercado financiero y específicamente en el mercado de valores. Dentro de su estructura usted pudo apreciar esta perspectiva que es de cierta índole satisfactoria, porque le permite al mercado tener un abanico de oportunidades, ¿sí? Tener variantes que le permita poderse allegar a los beneficiarios o bien a los actores del mercado, ya sea las personas superavitarias y deficitarias, de los recursos pertinentes para la elaboración de sus decisiones de expansión en el aspecto de los proyectos de inversión. Asimismo, usted recordará que estuvimos viendo también una parte en el aspecto de estar haciendo el mercado de dinero, los instrumentos que se están manejando respectivamente en cada uno de ellos, la evaluación respectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno también va a estar partícipe dentro de estas mismas actividades y que de cierta forma va a tener un desenvolvimiento fortuito para el cumplimiento tanto de sus necesidades como de las toma de decisiones a nivel macroeconómicas. Bajo esta estructura podemos seguir abordando lo que compete a nuestra sesión 35 de finanzas bursátiles, que es nuestro tema que está abordando. Recuerde usted, las finanzas bursátiles va a ser de cierta forma un área especializada de las finanzas en general. Dice usted cómo de cierta forma fuimos hilvanando cada uno de los temas respectivamente para efectos de que usted pudiera ir reforzando el conocimiento y que de cierta forma el irlos hilvanando permitía también saber aterrizar hacia dónde van las finanzas, que muchas veces se nos complican, como una vez le comenté al inicio de nuestro módulo. Muchas veces cuando hablamos de los números como que nos entra un poco el pánico al respecto de lo que vamos a ver dentro del módulo, pero usted se pudo percatar que la aminoación, estarlo haciendo ameno esta parte de las finanzas, permitió que usted tuviera los conocimientos y lo desarrollara en el transcurso del módulo mismo. Asimismo, si bien le parece, vamos a entrar con nuestros objetivos de esta sesión. Primero habrá comprendido la importancia de los futuros en el mercado de derivados. Recuerde la parte de futuros, son instrumentos, son contratos, ¿sí?, que se realizan para efectos de ciertos indicadores o ciertos bienes que pueda la empresa poder captar y desarrollar dentro del mismo mercado, con el objetivo de planear de manera financiera las actividades, tener coberturas, lo comentábamos también, el tema del riesgo, ¿sí?, sabernos cubrir ante el riesgo. Eso nos va a ayudar bastante en nuestra toma de decisiones. Asimismo, el cálculo y determinación de un futuro, eso nos va a permitir también saber qué es lo que está sucediendo respectivamente. Y por último, la importancia de las opciones en el mercado de derivados, que va a ser también otro instrumento que vamos a tener en el mercado de derivados y que nos va a permitir también conocerlo y cómo podernos en un momento dado allegar para efectos de la toma de decisiones respectivamente las empresas. Los futuros. ¿Qué son los futuros? Dice lo siguiente: son contratos financieros listados en bolsa que obligan a las partes a comprar o vender un determinado número de activos subyacentes con características determinadas previamente en una fecha específica en el futuro a un cierto precio establecido por anticipado en partes. Mire, esto es bien sencillo cuando lo vemos de una manera no con tanto tecnicismo. El futuro va a ser sencillamente la parte de decir
de decir un momento dado los contratos que se estén realizando, se están pactando los precios con antelación. Obviamente, ante el futuro que pueda tener el cierto bien. Si en algún momento manejamos el tema de una empresa que se dedica a la producción de chocolate, obviamente lo que puede hacer la empresa es comprar un futuro por el cacao, ¿no? A una determinada empresa, proveedora del cacao. Bajo esa certidumbre, o bien comprar la producción del sembradío de cacao, va a permitir a esta empresa, al estarlo procesando el chocolate, va a permitir tener canalizada a su favor durante varios años la producción de este bien, que es materia prima fundamental dentro de su proceso de producción. Entonces, fíjese, los futuros van a permitir poder contar con esa materia prima, o sea, el caso que estoy mencionando, durante un determinado tiempo, siempre es a largo plazo, y obviamente estipulándose los precios con antelación, ¿sí? Ante las posibles certidumbres que vayan dándose paulatinamente dentro del mismo proceso. Entonces, bajo esa circunstancia, el futuro va a permitir poder contratar, poder tener dentro de nuestra cancha al proveedor y estarnos suministrando. Y obviamente para el proveedor va a ser una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque ya tiene el cliente para poderle suministrar ese bien que necesita. Entonces, el futuro va a ser un tema de dos partes por medio de un contrato y que de cierta forma va a beneficiar a ambos. ¿Cuáles son las características de los futuros? En primera instancia, son contratos donde se pacta la compra o venta de un bien subyacente, ¿sí? De un bien subyacente. Recuerde que es la parte de derivados. Mencionabas también un ejemplo, recuerde usted el tema del queso, la crema, que son derivados lácteos, ¿sí? Eso es cuando un momento se dice que son derivados porque van a depender de alguien para que empiecen a derivar continuamente. Dice, para liquidarlo en una fecha futura a un precio pactado al inicio de la operación, mejor conocido como K, Delivery Price, ¿sí? Precio deliberado. Siguiente característica, el comprador de un futuro, que se le va a conocer como posición larga, ¿sí? Alguien que compra un futuro se le conoce como posición larga, estará apostando a que el precio spot del bien subyacente en fecha de vencimiento será mayor que el precio pactado al inicio. Claro, volvemos al tema del cacao. Imagínense, lo que va a hacer en un momento dado va a ser pactar el precio antes de, obviamente con la perspectiva de que en un futuro el beneficio va a estar en el sentido de que el precio que pactó va a estar por debajo del que esté en ese momento en el mercado. Esa es la gran ventaja del futuro, tener ahorros en los costos. Siguiente característica, el vendedor de un futuro, aquí es la posición corta, ¿sí? El comprador se le conoce como posición larga. Al vendedor del futuro se le conoce como posición corta. Estará apostando a que el precio spot del bien subyacente en la fecha de vencimiento será menor que el precio pactado al inicio, ¿sí? Es decir, en un momento dado el vendedor del futuro, la posición corta, ¿qué le va a estar apostando? A que el precio spot del bien subyacente a la fecha de vencimiento sea menor, ¿sí? Y ahí es donde va a tener un momento dado la ventaja al respecto. Fíjese usted la gran ventaja ante el comprador y el vendedor, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que deben de ser? Y que ahora en adelante les vamos a estar llamando posición larga, ¿sí? Al comprador, posición corta al vendedor. Obviamente esta operación es obligatoria para ambas partes, ¿sí? Es por ello que lleva consigo un contrato, ¿no? Porque eso los va a obligar de cierta forma a cumplir paulatinamente cada una de las cláusulas que estén definidas en el mismo y obviamente el cumplimiento de las obligaciones por ambas partes. Siguiente característica, los patrones de pérdidas y ganancias son simétricos para las posiciones de los futuros, sea la posición corta o la posición larga. La siguiente característica, el comprador tendrá una utilidad si los precios de los subyacentes aumentan. Voy a hacer aquí un paréntesis. Usted puede ver un gráfico al lado derecho, que de hecho lo vamos a ver aquí, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos pone un eje
de esta forma, ¿sí? Y traza dos pendientes. ¿Sí? Por el lado de las Y estamos hablando que es la utilidad. Obviamente aquí es la parte de inicio. Aquí estamos hablando de utilidad. Y por abajo estamos hablando del tema de la pérdida. ¿Sí? Y del otro lado, obviamente, nuestra línea de color rojo va a ser la compra, la posición larga, y la línea verde, la venta, la posición corta. Y obviamente, el punto donde intersectan estas dos pendientes, ¿sí? Esto va a ser en un momento conocido como K, ¿sí? K, ¿qué viene siendo? Dice, es el precio spot del subyacente, ¿sí? Es el precio spot del subyacente, ¿sí? Fíjense en dónde está aquí la situación. ¿Qué va a tener en un momento dado la ventaja el comprador? Obviamente, ¿sí? Su utilidad va a estar en el momento, ¿sí? Lo voy a poner de este lado para que lo podamos apreciar de mejor manera. El comprador, su utilidad va a estar por arriba, ¿sí? Arriba de K, ¿sí? Del precio spot, ¿sí? Es decir, la utilidad debe ser por arriba de K. Si usted lo puede observar, aquí está el precio. ¿Cuándo va a tener utilidad? Perdón, el comprador. Cuando este precio esté por arriba, ¿sí? Que esté el precio por aquí, supongamos, en este momento, va a tener su utilidad correspondiente, el comprador, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder con la venta? El vendedor, ¿sí? Del futuro. Para efectos del vendedor, su utilidad tiene que estar por abajo del precio spot, ¿sí? Por abajo del precio spot. Usted lo puede observar aquí, mire. Aquí está. Para efectos del vendedor, la utilidad la va a tener en el momento que el precio spot esté por debajo de la misma pendiente, ¿sí? Ahí es como podemos observar cuál es la postura de compra y de venta respectivamente. Es por ello que la penúltima característica nos dice lo siguiente: el comprador tendrá una utilidad si los precios de los subyacentes aumentan, ¿sí? Si los precios de los subyacentes, aquí está, mire, para que lo observemos. Si los precios del subyacente aumentan, es decir, hacia la derecha, ¿usted de acuerdo que van a aumentar a la derecha? Va a tener la utilidad correspondiente, el comprador. Ahora la contraparte dice, el vendedor tendrá una utilidad si los precios de los subyacentes disminuyen, lo que le acabo de comentar, mire. Si el precio del subyacente disminuye, el vendedor va a tener la utilidad correspondiente, porque aquí está la utilidad. Aquí se puede apreciar que está la pérdida, ¿sí? Con este gráfico bien podemos percatarnos acerca de cómo se está manejando paulatinamente el comportamiento tanto del comprador como del vendedor. ¿Cómo es que tiene que tener las utilidades y las pérdidas correspondientes? Porque la contraparte sería que para el comprador, si aminora el precio del subyacente, entonces ya tiene pérdida, ¿sí? Y el vendedor va a tener pérdida en el momento que aumente el precio del subyacente, va a tener pérdida, ya no va a tener una holgura al respecto. Otra característica que nos hace mención, dice, los productos derivados se liquidan generalmente de dos formas. Cuando llegan, obviamente, al vencimiento. Cuando se llegan al vencimiento es cuando va a haber la liquidación respectivamente. Una va a ser en especie, delivery, ¿sí?
que es cuando se hace la entrega física del bien subyacente al vencimiento del contrato, ¿sí? Se termina el contrato, aquí está la entrega del bien respectivamente. Eso es cuando hablamos en especie. Y la otra forma, ¿sí?, es en efectivo, non-delivery, ¿sí? Esto quiere decir que se toma al vencimiento del plazo un precio de referencia y se liquida únicamente la diferencia entre el precio, entre dicho precio y el pactado originalmente. ¿Sí? Se está haciendo una liquidación parcial en donde estamos contemplando el precio, lo que ahí nos menciona, el precio que hemos dado original contra el momento del pactado contra el precio que donde se está realizando la transacción en ese momento, ¿sí? Es donde un momento muestra paulatinamente estas dos formas de liquidar cuando llegan al vencimiento. ¿Por qué hay que contratar un futuro? ¿Por qué contratar un futuro? Dice, a continuación se muestran algunos tipos de riesgo que quedan cubiertas al contratar un futuro. Aquí hay un tema, antes de entrar a este tema de los riesgos, recuerde usted, un futuro va a haber una cobertura. Cuando yo le menciono la cobertura es proteger. Hago una cobertura y me protejo a la empresa de las operaciones que yo pueda hacer. ¿Por qué la voy a proteger? Pues obviamente en base al riesgo que esté corriendo, ¿sí? Que esté en un momento dado amenazándose. Es decir, volvemos al tema que le comenté del suministro de cacao. ¿Qué pasa si yo no me cubro de estar en un momento dado comprándole a mi proveedor el cacao y yo sé que mi venta es segura, tengo un nicho bastante extenso? ¿Qué sucede si no lo hago? Pues de la noche a la mañana el proveedor ya no me puede surtir por X razón, o por otra, el precio está subiendo paulatinamente. Entonces, ese es riesgo, ¿sí? Eso es en un momento dado el riesgo que corre ambas partes para efectos de llevar a cabo las operaciones respectivamente, ¿sí? En base a esas circunstancias, obviamente, la cobertura va a permitir hacer eso, cubrirnos al respecto de cada una de las etapas que esté resultando dentro del futuro correspondiente, ¿sí? Es por ello, ¿cuál va a ser los tipos de riesgos? Bueno, pues vamos a ver el primero. Dice, el riesgo contable. Dice, impacto en los estados financieros, fluctuación cambiaria. Mire usted, vamos a ver este punto de vista. Esto es interesante porque, déjeme darle un tip, porque esto de la fluctuación asemeja mucho a las empresas. Porque la fluctuación puede llevar a una toma de decisión bastante severa al respecto, ¿sí? Mire, y lo vamos a ver desde esta perspectiva. Vamos a suponer, existe una empresa, ¿sí? Una empresa hace una venta, ¿sí? Una venta, cuando se hace fluctuación, déjenme comentar lo siguiente, se están haciendo operaciones, obviamente, fuera de la nación, ¿sí? Porque está afectándose el tipo de cambio. Se hace una venta, ¿sí?, por $1,000 a un tipo de cambio de 10 pesos, ¿sí?, por dólar. Esa misma empresa le brinda una política de crédito de 30 días, ¿sí?, para que obviamente la empresa que le compró pues le pague al final o pasando los 30 días respectivamente, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo que en un momento dado, en el día 30, esta empresa le tiene que pagar, ¿sí? Es decir, va a cobrar los $1,000, ¿sí? Pero cuidado, aquí hay que ver en cuánto está el tipo de cambio en el día que está cobrando la empresa. Supongamos que el tipo de cambio está a 11 pesos, ¿sí?, por dólar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primera instancia vamos a ver un poquito de contabilidad que ya vimos con anterioridad.
tenemos clientes y tenemos ventas. Mi primer asiento, obviamente, si yo multiplico los $1000 por el tipo de cambio de 10 pesos, esto me va a dar un total de 10,000 pesos, ¿verdad? La venta se hizo por 10,000 pesos. Ahí está mi registro, ¿sí? Este es mi registro, 1. ¿Sí? Hay una política de crédito de 30 días y obviamente llegando a los 30 días voy a cobrar ese dinero, ¿sí? Que va a ser mi asiento 2. Pero obviamente tengo que agregar una cuenta adicional que me diga que sea bancos, ¿sí? En este asiento 2, obviamente que voy a tener los $1000 y los voy a cobrar a 11 pesos, ¿sí? Si hago la multiplicación, esto me va a dar 11,000 pesos. Entonces van a entrar, obviamente, 11,000 pesos a bancos con el abono a clientes. Usted estará de acuerdo que no saldo mi cuenta de clientes. Y obviamente por técnica contable tengo que saldarla para que pueda decir que la cuenta por cobrar, pues cabe la redundancia, ya fue cobrada, ¿sí? En ese momento no la estoy saldando. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia. Esa diferencia que se dio a esto, al tipo de cambio, ¿sí? Esa va a ser mi fluctuación cambiaria. Si usted se da cuenta, aquí yo hago una minoración, una resta, y estoy teniendo una diferencia de 1,000 pesos. Eso va a ser mi fluctuación cambiaria. Esta cuenta de fluctuación cambiaria es una cuenta de resultados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Tengo que hacer un tercer asiento donde refleje esa ganancia, porque estoy teniendo una ganancia. Vendí obviamente con una factura de 10,000 pesos y voy a cobrar 11,000 pesos. Eso porque se dieron las condiciones de tipo de cambio. Este va a ser mi asiento 3 y voy a registrar en clientes 2,000 pesos. Y ahora sí, ya saldé mi cuenta de clientes y aquí me trajo un beneficio. Acuérdense que las cuentas abonadas en resultados me están generando un beneficio, ¿sí? Ahí no tenemos problema, nos estamos teniendo un beneficio por el tipo de cambio, porque en un santiamén de 30 días cambió drásticamente el tipo de cambio de 10 a 11 pesos. Pero ahora le voy a hacer la contraparte, en donde, supongamos, voy a hacer un supuesto 2A, ¿sí? En donde se van a cobrar igual los $1,000, pero un tipo de cambio de 9 pesos por dólar, ¿sí? Aquí ya nos movió un poco el esquema. Vamos a hacer nuestros asientos contables. El primero va a quedar sin mayor problema, va a ser clientes, ¿sí? Ventas. Hago el asiento contable sin mayor problema, ¿verdad? Ahí no tenemos problemas. Pero ahora viene el tema de cobrar, ¿verdad? El tema de cobrar, y vamos a hacer otra vez nuestra cuenta de bancos. Bancos, y ahora vamos a registrar 9,000. ¿Por qué? Porque la multiplicación de los $1,000 por 9 pesos van a dar 9,000 pesos, ¿sí? Es mi asiento 2, 9,000, y le abono aquí 9,000. Si usted se da cuenta, no saldo mi cuenta de clientes. Tengo un diferencial. Tengo que abrir en este momento mi cuenta de fluctuación cambiaria, ¿sí? Que es mi cuenta de resultados, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como realmente estoy vendiendo, sale una factura de 10,000 pesos y estoy cobrando 9,000, ahora estoy teniendo una pérdida cambiaria. Este es mi asiento 3. Aquí ya saldé, pero aquí estoy teniendo, esta es pérdida cambiaria, ¿sí?
Mientras que acá en la contraparte tenía claramente una ganancia cambiaria. Fíjese usted cómo en 30 días pueden pasar acontecimientos por una simple operación que se haya hecho en el extranjero con algún producto, ¿sí? Dice cómo de cierta forma se está dando el diferencial en la fluctuación, ¿sí? Tanto pérdida como ganancia cambiaria. Bajo esa premisa, obviamente, está el riesgo contable. Ahorita pusimos un ejercicio de $1,000, pero imagínense una venta fuerte en el extranjero. Lo que está impactando, lo que puede impactar en sus libros dentro de la cuenta de fluctuación. Si es a favor, enhorabuena, pero si es en contra, es algo que va a ocasionarle un gasto, ¿sí? Ahí es donde entran los futuros. Ahí es donde en un momento dado hacemos un contrato por adelantado. Pactamos tipo de cambio, obviamente, a lo que pueda suceder 30 días después. Porque de no ser así, estaremos metiéndonos en este tipo de problemas, ya sean a favor o en contra, ¿sí? Siguiente riesgo es el riesgo transaccional. Dice, es el impacto en los flujos de efectivo, ya que una pérdida cambiaria originaría un gasto en la empresa. Aquí está, ¿sí? Aquí está la pérdida bancaria, mire. Y esto, como bien lo comenta ahí, es un riesgo transaccional, ¿sí? Y origina un gasto a la empresa. Un gasto a la empresa está originando este tipo de situaciones. Otro riesgo es el operacional o económico. Y dice lo siguiente, es el impacto en el valor presente de la empresa, ¿sí? Lo que en un momento dado puede suceder al estar evaluando la empresa respectivamente. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro, ¿sí? Este tema de los futuros. Voy a permitir a borrar aquí un poquito el pizarrón para que podamos hacer el planteamiento respectivamente y usted tenga una visión acerca de lo que se está llevando en este tipo de mercados que son de cierta forma muy poco conocidos, pero que han tenido una utilidad dentro de las empresas. Y nos dice lo siguiente, mire, dice, una empresa tiene una deuda de $1,000,000 que debe pagar dentro de 180 días, por lo que pacta con un socio liquidador la compra de un futuro para esa fecha a un tipo de cambio de 10 pesos por dólar, ¿sí? Es decir, el precio spot, que es K, que se acuerda usted cuando veíamos nuestras pendientes, es el momento dado pactado en 10 pesos. Fíjese usted ahí en el diagrama que le menciono los días, de 0 a 180 días. Obviamente, en el día 0 dice la fecha en que se pacta la operación, ¿sí? En el día 0 se está pactando la fecha de operación y en el día 180 va a ser la fecha en que vence la operación. Ese va a ser el inter, ¿no? Si el tipo de cambio spot dentro de 180 días es de 10 pesos con 50 centavos por dólar, entonces el comprador tendrá una utilidad de 50 centavos por cada dólar. Por lo tanto, la utilidad final será de la siguiente forma. Mire, fíjese usted, aquí nos menciona una fórmula que nos dice que la utilidad es igual al tipo de cambio spot, ¿sí? Abrimos un corchete, tipo de cambio spot menos lo que es K, que es el precio, ¿sí? Cerramos el corchete y eso lo vamos a multiplicar por el monto pactado. Entonces vamos a sustituir respectivamente. Vamos a poner utilidad, va a ser igual al tipo de cambio spot, que en este caso, si usted recordará, es de 10 pesos con 50 centavos. Eso le vamos a tener que aminorar lo que es el precio spot, ¿sí?
En este caso viene siendo K. Y esto lo vamos a multiplicar, obviamente, por el monto pactado. En este caso, el monto pactado, usted recordará que es 1,000,000. ¿Sí? Son los datos que estamos originando a raíz de nuestro caso práctico. Entonces, obviamente, recuerde usted fórmula, cómo realizar esto, eliminando paréntesis en primera instancia, de adentro hacia afuera sus operaciones, nunca pierda de vista esa solución. Entonces va a ser muy sencillo, la utilidad va a ser igual a 0.50, ¿verdad? Porque va a ser la resta por el millón. Al hacer la multiplicación nos va a dar una utilidad de 500,000. ¿Sí? ¿Sí? 500,000. Esto en un momento dado viene siendo una utilidad pues bastante interesante porque nos los hace comentario. Dice que la utilidad es de 50 centavos por cada dólar, ¿no? Entonces esto es lo que nos está arrojando respectivamente. Ahora fíjese usted, aquí dice, vamos a verlo, ahora me gustaría verlo también con usted, con este diagrama, para que nos permita conocer la finalidad respectivamente. Recuerde que aquí estamos partiendo, ¿verdad? Hacia arriba tenemos utilidad, abajo tenemos la pérdida, ¿sí? Hacemos nuestras pendientes de origen. Nuestras pendientes, aquí están, ¿verdad? Y obviamente K viene estando aquí situado. Aquí está K. Donde en este caso decimos que K es igual a 10. ¿Sí? Obviamente aquí está el comprador. Y acá estaba abajo el vendedor. ¿Sí? Decíamos, para que el comprador tenga una utilidad, debe de ser mayor que K. ¿Sí? Para que exista una utilidad, debe de estar por arriba de K. Y usted se puede dar cuenta que aquí existe la utilidad. ¿Por qué? Porque obviamente el tipo de cambio spot está en 10 pesos, que aquí lo podemos más o menos señalar, 10 pesos con 50 centavos, ¿sí? 10 con 50, y aquí está generando la utilidad, porque está obviamente en el rango de su pendiente generando utilidad. Como es una compra, obviamente una posición larga, ¿sí? Dice, el comprador gana si el spot es mayor a 10 pesos. Ahí está, ¿sí? Si el spot es mayor a 10 pesos, el comprador gana. Y el vendedor gana si el spot es menor a 10 pesos. Sucederá la posición corta, ¿sí? El spot tendría que valer, obviamente, perdón, el momento dado, el tipo de cambio tendría que estar por aquí. Supongamos un 9,50, ¿sí? En este caso, el vendedor tiene una ganancia al respecto, ¿sí? Dese usted cuenta cómo las dos partes tienen la forma de ser en cada una de las posiciones que se estén pactando respectivamente. Dice, si la liquidación se hubiera pactado en especie, o sea, delivery, recuerda usted que había dos formas para poderlo hacer, en especie o bien en un momento delivery o no delivery, ¿sí? Dice, la empresa, es decir, la posición larga o comprador, deberá pagar en el día 180 10,500,000 al banco, que es la posición corta o el vendedor, y el mercado deberá entregarle $1,000,000 a la empresa, ¿sí? Ahí están los movimientos respectivamente. Esta se ahorra 500,000 pesos, mismos que el mercado
está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el mercado? ¿Por qué la parte del banco? ¿Sí? Donde está la posición corta es la que está perdiendo. Porque de cierta forma el comprador es el que está teniendo el gane respectivamente, no la contraparte. Ahí es donde está perdiendo el mercado. El comprador, la empresa, sí lo tiene como beneficio. Si se hubiera pactado en efectivo, es decir, no de delivery, ¿sí? Acuérdense, una es en especie, la otra es en efectivo, el mercado entregará únicamente 500,000 pesos a la empresa. Únicamente va a ser esa cantidad. Dice, no hay mayor movimiento de dinero que dicha cantidad. Tan solo. Ahí está la parte, depende de la posición que esté usted jugando, sea una posición corta, ¿sí? Como vendedor, o una posición larga como comprador. Y observe usted cómo se está haciendo la mecánica paulatinamente en cada una de las posiciones respectivamente, para que le permita en un momento tomar decisiones para efectos de llevar a cabo la posición que usted más quiera jugar dentro del mercado y obviamente que tenga una ganancia respectivamente. Fíjese, aquí hay otra ilustración que nos permite conocer la operación en especie o delivery. Dice, por un lado está la empresa, por el otro lado está el mercado. La empresa, obviamente, está jugando con los 10,500,000 pesos, ¿sí? Y por el otro lado se encuentra el $1,000,000, lo que está equivaliendo. El $1,000,000 al cambiarlo con el tipo de cambio spot, ¿sí? El tipo de cambio que en algún momento dado se está manejando dentro del caso práctico. Eso es por un lado el tema de la liquidación en especie. Ahora vamos a ver la liquidación en operación. La liquidación en operación, como lo comenté hace un momento, tan solo es el tránsito de la utilidad. La utilidad que la determinamos con la fórmula y que nos dio como resultado 500,000 pesos. La relación entre la empresa y el mercado. Dese usted cuenta cómo va el sentido de las flechas. El mercado le tiene que pagar a la empresa por lo que le comenté. La empresa es la que hizo la compra, la posición larga. Es la que está teniendo el beneficio, el beneficio a favor, el beneficio con respecto a esta operación, obviamente va a estar a favor. En cambio, el mercado es el que está perdiendo, ¿sí? Por haber hecho esta transacción, porque a él le tocó jugar como posición corta. Otro tema que vamos a abordar, con esto terminamos el tema de los futuros. Otro tema que vamos a abordar va a ser el tema de las opciones, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, ¿qué son las opciones? Dice, es un contrato mediante el cual el comprador de la opción adquiere el derecho, más no la obligación de comprar o vender, ¿sí? Un bien subyacente dentro de un plazo determinado a un precio preestablecido. Voy a repetir otra vez la definición para que vayamos viéndolo paulatinamente. Dice, es un contrato, igual que un futuro, va a ser un contrato mediante el cual el comprador, ¿sí?, de la opción adquiere el derecho, más no la obligación de comprar o vender un bien subyacente. Él tiene el derecho y no tiene la obligación en una cierta forma de volverlo a vender o comprar, de lo que sea, la operación que vaya a resultar. Dentro de un plazo determinado, obviamente, a un precio preestablecido, precio de ejercicio o el strike price, ¿sí?, mediante el pago de una prima. Claro, si yo voy a tener un momento dado el instrumento a mi favor, la prima obviamente va a ser la ganancia, el beneficio que voy a tener por haber hecho la operación misma. En base, obviamente, a esta operación que se está realizando, la opción va a dar paulatinamente cada uno de los preámbulos a poder realizar en cada una de las operaciones. Existen dos tipos de opciones, los calls y los puts, ¿sí? Los calls son opciones de compra. Ya vamos a olvidarnos un poco de posición corta y posición larga, ¿sí? Eso ya quedó en futuros. Ahora estamos viendo opciones. Cuando estamos hablando de calls, hablamos de opciones de compra,
¿sí? Existe la posibilidad de comprar. Y cuando hablamos de puts son opciones de venta, ¿sí? Asimismo, se dividen en dos tipos por su forma de ejercicio, ya sea en americanas o en europeas. Cuando hablamos de americanas, ¿sí? Opciones americanas, dice lo siguiente: se puede ejercer cualquier día desde la fecha de emisión hasta el día de su vencimiento, ¿sí? Repito, se puede ejercer cualquier día. Esa es una parte fundamental. Se puede ejercer, es decir, tienes libertad para poderlo hacer. Desde la fecha de emisión hasta el día del vencimiento. En cambio, las europeas se pueden ejercer únicamente el día de su vencimiento. Nada más. No lo puedes ejercer desde la emisión. Ahí sí no lo puedes realizar. Tan solo lo puedes realizar únicamente en el día del vencimiento. Bajo esa perspectiva, puedes hacer la operación respectivamente, ¿sí? Obviamente, vamos a ver un poquito las diferencias para que podamos entenderlo de cierta forma, cada una de estas operaciones. Mire usted, esto de las opciones también tiene una razón de ser y una mecánica para poderlo entender. Vamos a verlo de este punto de vista. Tenemos las opciones, ¿sí? De las opciones, obviamente, existen dos tipos. Una, que son conocidas como calls, y otras que son conocidas como puts, ¿sí? Las calls, obviamente, son opciones de compra. Y puts, obviamente, son opciones de venta. A su vez, obviamente, van a existir, se van a dividir en dos tipos por su forma de ejercicio, cada una de ellas, ya sea en americanas, vamos a ponerlo así, en americanas, en donde una de sus características principales es que en cualquier día, desde la fecha de su vencimiento, desde la fecha de emisión, perdón, es decir, vamos a hablar desde una línea de tiempo. Esta es fecha de emisión. Y acá tenemos fecha de vencimiento. En este inter se pueden ejercer, ¿sí? ¿Qué se va a poder ejercer? Obviamente, se puede ejercer tanto desde la fecha de emisión o el vencimiento, la respectiva transacción correspondiente. Mientras que las europeas tan solo se van a hacer únicamente, aquí lo vamos a mencionar, las europeas, en su línea de tiempo, ¿sí? Aquí tenemos fecha de emisión y aquí fecha de vencimiento. Tan solo van a poderse ejercer aquí en la fecha de vencimiento, no en la fecha de emisión, su respectiva transacción de compra o bien de venta respectivamente. Obviamente cada uno de los derivados van a ser fundamentales, depende de las oportunidades o de las circunstancias que un momento usted requiera para llevar a cabo las operaciones. Dese cuenta mucho que los derivados son una parte fundamental para la toma de decisiones de la empresa, pero también para ir fomentando el mercado de derivados, ¿sí? Dentro del mercado de derivados estamos hablando dentro del mercado financiero, el mercado de valores, de estructura. Vamos a encontrar obviamente instrumentos extrabursátiles, el over the counter, OTC como se les conoce, comúnmente van a estar ya manejándose, manipulándose el tema de los derivados, porque van a estar haciendo contratos, en su mayoría contratos obviamente entre dos personas, o dos empresas mejor dicho, para efecto de la satisfacción respectivamente. En base a eso, obviamente va a permitirle a usted, de cierta forma, tomar la decisión más acertada con respecto a las condiciones que se vayan dando paulatinamente en cada una de la toma de decisiones. Y es que lo que en un momento dado los derivados, pues obviamente son el alma viva, ¿no? El alma viva de este tipo de operaciones, y obviamente es bueno ir a recurrir para ver las condiciones respectivamente para poder realizar alguna de ellas y sea en beneficio
de ambas. Recuerde el tema, por ejemplo, que vimos, el tema de la fluctuación. Tenga mucho cuidado, le reitero, porque muchas veces en tema de fluctuación las operaciones son tan grandes, los importes son muy pesados, y cuando estamos jugando un poco con el tipo de cambio, que es un indicador macroeconómico, corre el peligro de que no se pueda dar las circunstancias respectivamente para efectos de llevar a cabo dichos registros. Y obviamente el gasto va a impactar dentro de la utilidad de su empresa. Y obviamente la utilidad se va a ver mermada por simple hecho de una transacción, de no haberla contemplado, de no habernos cubierto. Ahí es donde viene el tema de la cobertura del riesgo. El riesgo que tengo de haber pactado un tipo de cambio diferente por arriba o por debajo de la operación que se estuvo realizando. Ahí es donde tenemos que cubrirnos. Tenemos que cubrirnos ante el riesgo y la incertidumbre que pueda suceder. Y la verdad es que, a pesar, yo siempre he dicho que a pesar de que se llaman futuros, pues hay que hacerle un poquito ahí como que la bola de cristal para poder contemplar y entender en un momento dado el futuro dentro de 30 días, 60 días que tenga la empresa para efectos de la toma de decisión, ¿sí? Obviamente en esta sesión lo que en un momento dado estuvimos, que fue muy enriquecedor, usted lo puede percatar, es este tema de los futuros. Vimos el tema del riesgo, vimos el tema de las coberturas, ¿sí? En un momento dado los tipos de derivados que puedan darse paulatinamente dentro del mercado de derivados, y lo que me interesaba mucho con ustedes era conocer y poderle transmitir paulatinamente cada una de estas etapas que están sucediendo del mercado. En la mayoría de las ocasiones escuchamos en la televisión, en la radio, cómo se va dando el comportamiento del mercado, pero no entendemos cuando decimos, bueno, si hablan de una opción, de un futuro, como también lo vimos en la sesión anterior de un forward, ¿sí? En base a esa circunstancia, pues vamos familiarizándonos paulatinamente, y este mundo de las finanzas bursátiles son muy enriquecedoras, a pesar de que muchas veces se dice que, bueno, es muy selectivo por el tema de las empresas que se allegan al mismo. Yo, en un momento dado, la invitación es que se allegue y ver la posibilidad que pueda existir al respecto, porque eso va a permitir también, recuerde usted, la allegación de los recursos, para las decisiones de expansión. Cuando usted en un momento dado tenga este tipo de decisiones al respecto, y siempre nos llega la pregunta, ¿a dónde recurro? ¿Dónde puedo tomar recursos al respecto? ¿Cuándo van a ser mis estrategias? Entre más tenga usted el abanico puesto dentro del telón de su negocio, va a ver que va a ser un momento dado más productivo al respecto, y obviamente las caras felices en un momento de los empresarios al ver esta situación, y obviamente el cumplimiento de los objetivos, van a ser enhorabuena para la satisfacción misma pertinente dentro del mismo negocio, ¿sí? Obviamente, en este módulo, lo enriquecedor en un momento dado fue estas 6 unidades. 6 unidades en donde fueron seccionándose paulatinamente. En la unidad 1 estuvimos viendo todo lo que fue el aspecto contable. En un momento dado, lo que nos enriqueció en base a la información financiera. Dese cuenta usted cómo en un momento dado la información financiera va a emanar de la contabilidad, poder entender la naturaleza de las cuentas, en un momento dado cómo se va realizando el debe y el haber respectivamente por cada una de las operaciones, y de ahí va a emanar la información financiera, que la información financiera usted se pudo dar cuenta en el transcurso del módulo, cómo fue tomándose en consideración respectivamente en cada una de las etapas. Es por ello que yo le comentaba que era importantísimo poder ir hilvanando cada una de las unidades. Pero también nos teníamos que apegar y allegar de algo que siempre nos causa mucho terror, las matemáticas. Pero las matemáticas usted se pudo percatar que fueron un tanto familiarizadas con usted, a pesar que son matemáticas financieras, son de vital importancia porque eso nos va a permitir conocer la parte de los montos, el capital, los intereses, conocer los pagos. Cuando todos nosotros contraemos, usted va a contraer deuda al respecto, pues conocer un momento dado cuánto van a ser los pagos por medio de una tabla de amortización respectivamente. Dese cuenta usted que las matemáticas financieras, cuando realmente las encarnamos hacia nosotros, se nos hace muy factible poderlas ir dominando paulatinamente. Pero también estuvimos abarcando las finanzas personales en nuestra unidad 3. Nuestra unidad 3 nos permitió conocer y hacer un análisis de autorreflexión respecto a nuestras propias finanzas. Muchas veces somos buenos financieros en las empresas, en nuestro trabajo, en el mercado, etcétera.
Pero cuando hablamos de nosotros mismos, ahí tenemos problemitas, porque tenemos que conocernos que también nosotros tenemos parte de activo, pasivo y capital dentro de nuestro bolsillo, dentro de nuestro patrimonio familiar. Las finanzas personales nos va a permitir también poder ahorrar, suministrar los recursos que día a día lo está ganando la familia respectivamente. Y también de ahí nos fuimos, ahora sí, al aspecto de la empresa, por medio de las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas fueron, en un momento dado, una punta de lanza para conocer cómo se iban a ir manejando paulatinamente los números y las finanzas dentro de nuestra empresa. Podemos conocer el financiamiento, qué tipo de financiamiento, el capital de trabajo, la estructura de capital, las acciones, dividendos, un sinfín de cosas que usted se pudo percatar en el sentido de saber la terminología y la mecánica para poder determinar cada una de ellas. Posteriormente vimos más allá en el futuro, ¿sí? Aparte de las finanzas que vivimos paulatinamente en la empresa, tenemos que ver hacia el futuro. Hacia el futuro nos llevó la unidad número 5, que fue la evaluación de proyectos de inversión. En evaluación de proyectos de inversión nos permitió conocer desde la información financiera proyectada a un determinado número de años y también poderla evaluar con métodos y técnicas o herramientas que nos permitieron conocer los números respectivamente en cada una de las etapas que va sucediendo este proyecto de inversión. Y para ponerle la cerecita al pastel era rematar con finanzas bursátiles. Finanzas bursátiles, que es una especialización dentro de las mismas finanzas y que le va a ayudar mucho para efectos de la toma de decisiones, desde conocer la estructura del mismo mercado, la estructura de las entidades que en un momento dado gubernamentales que están infiltradas y que en un momento dado están paulatinamente trabajando para el desarrollo del mismo mercado, y eso enhorabuena para el desarrollo de una nación. Es así como en un momento dado hemos llegado al final de esta sesión y asimismo también al final de nuestro módulo, de una manera tan exitosa y que de cierta forma estoy seguro que a usted le va a enriquecer bastante poder haber presenciado, escuchado y haber realizado todas las actividades que conllevan a este módulo. Recuerde de realizar sus actividades de aprendizaje, recuerde también de llevar a cabo en un momento dado el reforzamiento de los conceptos que fueron dando paulatinamente en cada una de las unidades. Recuerde también consultar a su tutor por aquello de las dudas que puedan surgir y prepararse muy bien para su examen final. Aquí es donde termina nuestro módulo de finanzas. Enhorabuena. Y prepararse mucho, estudiar bastante las unidades, las actividades de aprendizaje que fueron llevándose paulatinamente en cada una de las sesiones. De mi parte ha sido todo. Le agradezco mucho su atención. Se despide de usted, su servidor, Raúl Pozos Maya, agradeciéndole mucho la atención prestada y le deseo éxito en el mundo de los negocios, porque esa va a ser la llave que va a permitir poder hacer el crecimiento de una nación respectivamente. De mi parte ha sido todo, le agradezco mucho su atención y espero verlo prontamente. Gracias.